Familia Sin Filtro, un podcast de la familia para la familia. 1, 2, 3. Bienvenidos a Familia Sin Filtro, este podcast en el que podemos hablar de temas relevantes y muy prácticos para nuestra familia. Y hoy es uno de esos temas. Vamos a hablar con una invitada muy especial, con una gran amiga. Sole, bienvenida a este podcast. Hola Mapis, muchísimas gracias. Qué emoción y qué alegría compartir este tiempo aquí. Sí, Sole, bueno, tú eres nutricionista de profesión. Tienes una maestría en nutrición materno-infantil. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Bueno, yo me gradué hace ya más de 12 años en nutrición dietética y me fui un poco por la nutrición clínica, ¿no? La nutrición tiene varios segmentos, pero a mí me encantó la clínica y de ahí nace este interés en trabajar con la parte de la mujer materno-infantil, en crear hábitos desde los niños, desde la familia en adelante. Por eso me fui un poquito por el materno-infantil y también por la parte metabólica. Y actualmente estoy haciendo una especialidad en salud femenina y metabolismo. Oh, qué interesante. Sí. No sabía que habían tantas ramas en la nutrición, pero ya nos irás contando. Y es súper bueno esto porque el tema de hoy que queremos tratar es cómo hacer para tener una alimentación saludable en la familia. Parece un tema como que fuera muy fácil o muy superficial o como que es algo del día a día, pero realmente cuando nos entramos a detallar la importancia de la alimentación en la familia, tanto en los chiquitos como en los grandes y en las repercusiones que esto tiene no solamente en la salud física, creo que es un tema mucho más profundo y es por eso que estás aquí hoy. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y queríamos comenzar conversando, Sol, de tu niñez. ¿Cómo fue en tu niñez y con tu familia el tema de la alimentación? ¿Cuáles fueron esos hábitos o eso que tú aprendiste y que tú trajiste contigo desde tu casa materna y paterna? Ok, sí, siempre diré que la alimentación y la nutrición es más profundo de lo que imaginamos. Realmente los hábitos que crean nuestra familia van heredando a las siguientes generaciones. Por eso es tan importante identificar justo como la pregunta. Yo recuerdo, mi niñez yo la compartí con mi familia, siempre vivimos los 4, mi papá, mi mamá y mi hermano, pero gran parte de mi niñez yo viví con mis abuelos, o sea, vivíamos mi familia con mis abuelos. Y en mi casa, una de las cosas que siempre voy a recordar es que el mercado se hacía en los lugares más naturales. O sea, en mi época no existía... Eso sonó como que fue hace mucho, pero tampoco. Más o menos. Pero en mi época realmente había mucho acceso a productos naturales, frutas, vegetales, cereales, y no había tanto alimento procesado ni tanto alimento como añadido este tipo de saborizantes, colorizantes. Entonces yo recuerdo que en mi casa siempre había fruta. Eso siempre voy a recordar. Había fruta, había acceso a proteína, había acceso a vegetales y mi abuelita tenía clasificado la fruta siempre para los niños que siempre nos daban y de esa manera era como un acceso y me lo llevé ahora que ya vivo independientemente, me lo llevé también a que si no hay fruta en la casa o si no hay alimentos que no sean procesados, a mí me cuesta como creer que eso es un verdadero alimento. Entonces eso lo llevé desde mi casa hace años. Y cuando ya pasaste a la juventud, creo que ahí cambia un poco la alimentación porque uno sale, está en la universidad, está con amigos, está en espacios sociales en los que normalmente no hay una fruta o algo, un snack un poco saludable. ¿Cómo fue tu proceso? Y claro, ya en tu profesión, ¿cómo fue ese proceso de pasar de tu casa ahora a tu profesión y aplicar eso en tu vida y en tu alimentación? Claro, o sea, en el tiempo de universidad sí fue un poco complicado porque no había esa accesibilidad de decir, bueno, me llevo mi almuerzo, tengo un horario establecido y puedo hacerlo. Ahora, después de haber estudiado y de haber ejercido la nutrición durante años, sé que sí es posible, que simplemente no había una buena organización tal vez de mi parte, porque si yo me levantaba más temprano y llevaba mi lonchera, llevaba mi almuerzo, llevaba un snack, podía manejar una alimentación saludable. Pero sí, en la universidad, por el tema de horarios y de carga de materias, sí se cambió muchísimo la alimentación. Entonces ya entre amigas salías a comer en la hora libre que tenías, lo más cercano, no le pones lo más rápido, no le pones mucha atención a de dónde viene este alimento, cómo fue preparado, quién lo preparó.
Pero después ya de haberme graduado, o sea, ya de haber salido de la universidad, yo empecé a trabajar enseguida. Creo que a los 6 meses yo ya empecé a ejercer mi profesión y ahí sí hace un clic en mi cabeza el que la alimentación es indispensable para rendir todo el día. Porque yo vivía súper lejos. O sea, yo vivía en Quito y estudié en la Universidad Católica. Pero después al graduarme, mis papás vivían en Yaruquí. Y yo empecé a trabajar en Quito. Entonces yo salía a las 7 de la mañana de mi casa y regresaba a las 10 de la noche. Y tenía que llevar una alimentación, o sea, tenía que llevar mi almuerzo, tenía que llevar mi comida y empecé a organizarme un poco para no comer lo más cercano que tenía. Entonces la profesión sí me dio como que un poquito más de guía para poder elegir bien los alimentos. No siempre, ¿no? O sea, había semanas en las que no tenía tiempo y no me organizaba bien y comía cerca o lo que tenía por ahí alrededor de mi trabajo. No siempre fue tan sociabilizable esto, no siempre fue tan fácil llevar una alimentación saludable. Y creo que ahora estamos viviendo un tiempo en el que tenemos demasiada información acerca del alimento y demasiada influencia de muchas áreas en que tienes que tener una vida saludable. Y creo que esto se está volviendo también una carga mental, el vivir una vida saludable. Entonces, en algún punto estamos como, por ejemplo, yo como mamá sintiéndome culpable de que hoy la lonchera le mandé papas fritas, la verdad. Entonces, como una culpa que uno siente, y creo que esto es algo cultural que tenemos que empezar a enfrentar y que tenemos que empezar a hablar, porque no puede ser que pasemos ahora al otro extremo de que todo es extremadamente saludable. Entonces, ¿cómo podemos manejar de pronto como un equilibrio en el tema de alimentación, pensando también en esta mega información que nos llega de que incluso el huevo es malo y la fruta, la fresa en exceso es malo, y entonces ahora resulta que todo es malo y es un poco como que te abruma. Totalmente. Yo siempre voy a decir a mis pacientes o a las personas que tengo la bendición de compartir que Dios nos dio esta parte de discernir. Todo puede estar en las redes sociales, puede llegarnos muchísima información, pero si nosotros no vamos un poquito más allá, no investigamos un poco más y no discernimos acerca de toda esta información, que el huevo es malo, que me sube el colesterol, que la fruta es mala, que ya no debo comer esto, que esta preparación es incorrecta, llega un punto también de estresarte y de que la alimentación, que es un punto en el que eleva tus defensas y lo haces bien, más bien hace lo contrario, se crea en un punto de estrés y te sube las hormonas de estrés. Entonces llega un punto en el que tú dices, y ahora no sé qué darles. No, estoy parada frente a un supermercado, estoy parada frente a un alimento, no sé qué elegir. Y te causa un estrés y tú vas heredando también eso. Totalmente. Entonces yo creo que el punto neutro aquí es el discernimiento, es el informarte, es el aprender. Si yo sé que todo lo natural me va a hacer bien, en equilibrio puedo elegir siempre, pero hay reglas básicas de nutrición. Sí, hay tips básicos más allá de la ciencia, o sea, lo que nos dice la ciencia que está comprobado, así como ha avanzado también la tecnología en la parte biológica del cuerpo y de la nutrición, también hay más estudios que nos revelan actualmente en esta época de vida qué es lo que nos hace bien. No es lo mismo que en los antepasados, o sea, había más actividad física, había trabajos, no había carros en el que nos movilizábamos todo el tiempo, somos más sedentarios, los trabajos son más de oficina, caminamos menos, nos ejercitamos menos o ejercitamos solo el músculo y no la parte cardíaca, que también es súper importante, que antes lo hacían. Y por eso sí hay reglas básicas de nutrición que se deben cumplir para una buena alimentación. Eso sí es indiscutible. ¿Cuáles son esas reglas básicas? Por ejemplo, una de las primeras reglas que es para una armonía en familia de la alimentación es aprender a organizarte. Si yo tengo acceso en mi alacena a alimentos altos en azúcar, altos en grasa, altos en sal, ¿qué es lo primero a lo que voy a acceder? A un alimento como alto en sal, en grasa, en azúcar. Pero si yo tengo organizada de tal manera mi alacena que mi primer alimento accesible es una fruta, es un vegetal, sé mezclar los alimentos y sé el orden en los que debo consumirlos, la alimentación, que es voluntaria, hace este proceso de nutrición, que es lo involuntario. La alimentación es tu acto voluntario de tomar un alimento y llevártelo a la boca, pero la nutrición es el proceso involuntario que ya hace tu organismo. Entonces tú puedes hasta un momento darle, exactamente, tú das el primer paso y el resto hace tu cuerpo. Entonces siempre una recomendación mía es que se haga el mercado,
o sea, las compras en familia. Porque pasa también, me mandaron a comprar y no sabía qué comprar. Claro. Pero si todos hacemos las compras en familia y se enseña a identificar qué alimentos son los buenos, todos en casa van a saber identificar, y cuando vayan, me invento, a una invitación o van a otro lado, tus niñas van a saber qué alimento elegir. Entonces sí están relacionados con lo que es saludable. Lo que es perfecto siempre tiene algo de, por ejemplo, en los alimentos. Si es una fruta grande, que brilla, que es sin una imperfección, ojo, yo nunca, demasiado perfecto no es bueno. Sí, yo siempre les digo, entre más natural sea una fruta, o sea, una frutilla que tenga tamaño de frutilla, no tamaño de pera, hay que elegir la frutilla que tenga tamaño de frutilla. Un banano que tenga tal vez un negrito por ahí, va a ser siempre más saludable. Que se vean feitas. Que se vean feitas. Es su forma natural. Sí, es lo natural. Okay. Mira, a mí me llama mucho la atención y me he puesto a pensar, ¿qué comía Jesús? Ajá. Y en el tiempo de Jesús los alimentos eran muy orgánicos y un poco estamos regresando a esa tendencia, ¿no? Sí, de lo orgánico. Ajá. Entonces ahora lo orgánico está de moda, pero es súper interesante porque los mismos alimentos que Jesús tenía como disponible, ahora los tenemos. Cereales integrales, frutas, vegetales, aceites naturales, aguacate, frutos secos. Entonces esos mismos alimentos es como nuestro punto de referencia para comerlos también. Entre menos procesado, siempre va a ser mejor un alimento. Nos mencionas el tema de la organización, pero creo que para llegar a tener una alacena con esto que mencionas, hay que ir un paso antes y es la planificación. Exactamente. Porque no sé si te pasa, pero yo a veces vamos al supermercado, vamos con hambre, lo cual creo que es un error. Es un error. Hacer compras con hambre, porque compras con hambre es chocolate. Qué rico. Y qué rico, y que me va a llenar. Y uno está como muy antojado. Entonces el poder planificar los tiempos también de ir en familia y hacer compras y qué vamos a comprar. Porque también yo llego al supermercado con mis hijas, me encanta ir a uno que tiene unos carritos que son de su edad. Yeah. Entonces no me gusta porque me pegan en los pies siempre, pero ellas tienen la facilidad de coger lo que ellas quieran. Pero claro, también no solo son las frutas, sino yo luego reviso el carro y están miles de cosas de paquetes con colorantes y las cosas que no. Entonces creo que el planificar un poco sirve para estos tiempos de familia. No sé, en cuanto a la planificación, como qué recomendaciones puedes dar para llegar a un supermercado y realmente saber, ok, esto es lo que vamos a comprar, de pronto nos damos algunos antojos, pero esta es como nuestra base. Sí, totalmente. La planificación es indispensable. ¿Qué les recomiendo yo? Saquen una lista de alimentos por semana o, dependiendo a la familia, por 15 días, nunca al mes. ¿Por qué? Porque cuando tú compras al mes los alimentos, vas a elegir los alimentos que te duren más. Claro. Entonces tú dices, no, esto me tiene que durar un mes, sopita de sobre. No, esto me tiene que durar un mes, cereal de caja. Y ahí te vas a los alimentos exactamente, que no son y te vas a los naturales. alimentos que no son naturales. Entonces, si tú planificas semanalmente o tú planificas quincenalmente, sabes que ese alimento máximo te puede durar 10 días. Ah, ok. Y consumes el alimento, compras y dices, ay, no, sabes que la fruta me dura 8 días. ¿Check o no check? Check. Puedo ponerlo en mi carrito. Igual en las carnes, por ejemplo. Sé que la carne me va a durar 8 días, 10 días si la hago porciones, que también es parte de la planificación. Ok, una vez que tengo la lista, compro con la lista. Me ayuda a guiar, pero siempre también hay que ser un poco flexibles, ¿no? No vamos a decir que la alimentación es tan estricta que nunca te vas a poder comer un chocolate, nunca vas a poder premiar a las niñas con un postre hecho en casa o con un postre afuera. Entonces, conocer tu cuerpo y la flexibilidad es indispensable. Ahora, una vez hecha tu lista con la que ya vas al supermercado, puede ser en el teléfono también. Una paciente la semana anterior me decía, Doc, yo hago mi lista con Alexa. Entonces yo tengo mi dispositivo y mientras voy viendo qué me falta, le digo, Alexa, hazme mi lista de compras. Faltan huevos, falta carne, falta vegetales. Y al final de la semana ella me dice lo que debo comprar. Y facilita un poco también esta dinámica de no estar todas las semanas, me falta. Tengo la lista, puedo planificar el menú.
Entonces me reúno con toda la familia, tan divertido, y dicen, ¿qué quieren comer esta semana? Y le voy adaptando a lo que pueda ser. Entonces, Yo por pregunto, ejemplo, en mi casa comeríamos pasta Todas las desayuno, días. almuerzo y cena todos los días. pero mira, es muy interesante porque sabes que a tu familia le gusta la pasta. Ahora, algo que es un alimento que puedes decir, no, es que ¿cómo va a comer pasta todos los días? Puedes combinarle de una manera estratégica para que se convierta en un superalimento. Puedes elevarle a un alimento que dices, no, es solo carbohidrato. Si tú sabes hacerle la mezcla perfecta, un carbohidrato siempre tiene que ir acompañado de una grasa para que no te suba el pico de glucosa. Okay. ¿Sí? Siempre. Entonces, si yo quiero pasta, le pongo semillas de chía. Si yo quiero pasta, le pongo nueces como troceadas. Si yo quiero pasta, le pongo con una cucharadita de mantequilla. Ya. ¿Sí? Y le elevo eso a un superalimento. Obviamente no las voy a comer todos los días, ¿no? Pero ya le puedo dar la flexibilidad de unos 2 por semana, Claro. 2 cada 15 días. Sí, ya tengo un menú como guía, porque eso también es lo otro. Salgo corriendo y, ay, no, atún con arroz. Ya, Tal salimos cual, y sí, se sí. hizo. Sí, a veces va a funcionar, pero si yo ya tengo opciones de comida pegadas en un lugar visible, o en mi teléfono, es más fácil que yo diga, ok, voy a dejar adelantando, por ejemplo, la ensalada, o voy a congelar marinada la proteína y solo abro, descongelo y le pongo al sartén. Y es mucho más fácil el poder dar una alimentación completa, organizada. Entonces, tengo mi lista. Tengo un ejemplo de menú, tengo opciones de comida que puedo hacer y también me facilito un día a la semana, puedo dedicarme a porcionar los alimentos y guardarlos estratégicamente para después solo cocinarlos. Solo cocinarlos. Nos mencionaste que algunos tips. Entonces, el primero, la organización. Organizarse, planificar, organizarse. Organizarse. Sí. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente, y para mí es súper importante de esta, la alimentación en familia, es aprender a leer los etiquetados nutricionales. Y aquí les voy a dar unos 2 tips que les va a ayudar un montón. Primero, un alimento que tenga más de 3 ingredientes, no lo consumamos. Ok. En ese mismo orden, el alimento que tiene un ingrediente que no lo sepas pronunciar rápido, no lo comas. Ok. Por ejemplo, el pan. Podemos ver, e incluso es un ejercicio chévere con la familia, porque si los niños les haces leer los ingredientes, Ajá. te pueden leer harina fácilmente, Claro. trigo fácilmente, pero si ya le pones potasio de saxo, de rubeico, no sé qué, ya no pueden leer. Eso significa que es un químico. Ok. Entonces, entre mejor puedas leer los alimentos, es un tip súper bueno, es más natural el alimento. ¿Sí? Está súper bueno eso. A mi hija chiquita le encanta leer el semáforo. ¿Ya? Entonces ella en la mesa se pone, coge algún alimento y nos dice, adivinen, esto es alto en, medio en o bajo en, Ajá. y el juego es adivinar, pero nunca habíamos hecho lo de los ingredientes. Sí, esa es una buena recomendación. Si tiene menos de 3 ingredientes, significa que el producto es muy natural, muy apegado. Por ejemplo, la mantequilla debe tener 2 ingredientes, crema de leche y sal. ¿Ya? Ese es un alimento, pero la margarina, tú ya vas a ver que tiene aceite vegetal, tiene hidróxido de no sé cuánto, tiene sodio al no sé cuánto, tiene potasio de no sé cómo, tiene vitamina A, tiene todo lo que tú, como 5, 6, 7, hasta 10 ingredientes que si es que ya lo consumes, imagínate, de 3 ingredientes a ingresar al organismo más de 10, ya le estás causando algún tipo de desequilibrio hormonal Claro. y también en salud. ¿Sí? Ahora, Sol, tú mencionas esto, pero también mientras lo pensaba, yo decía en mi mente, pero eso no encarece mucho el mercado, como buscar esto tan natural, tan orgánico, de alguna forma sí sube un poco el precio por ser algo especial. No hay como un choque ahí de pronto con tus pacientes y esto, ¿cómo logran en la economía familiar el balance con la alimentación saludable? Totalmente. Mira, siempre vas a escuchar que tener un régimen de alimentación sale caro. Sale caro. Siempre, Eso es como lo que siempre hemos exactamente, escuchado. es como un mito de la nutrición, pero no es verdad si tú sabes dónde comprar. Por ejemplo, si tú la fruta la compras en una cadena de mercados de renombre, la fruta va a encarecer porque viene un proceso muy largo. Y ahí es donde la fruta se ve perfecta, Exactamente, brillantita. exactamente. Entonces tú dices, wow, estos bananos no tienen una sola imperfección. Pero si tú planificas, ahí entra nuestro primer tip, si tú planificas y dices, ok, el fin de semana o el viernes, el jueves, me voy a ir a la tienda, a la frutería cercana, tú vas a poder tener más accesibilidad. Y te dicen, 5 manzanas por $1.
5 papayas por tanta cantidad. Entonces, sí es un mito el que la alimentación saludable es más cara. El problema es que no planificamos. El problema es que no nos organizamos. Entonces, si dedicamos un día, hasta puede ser para liberar un poco ese estrés de con la familia, vamos a ir de compras, no es un shopping de ropa, es un shopping de alimentación, y vamos a una frutería cercana, vamos a un lugar donde le compramos a una persona de primera cadena, no de tercera. Sí les motiva a que hagan la prueba, sí sale mucho más barato el comprar en una cadena más pequeñita o en una frutería cercana a comprar en un lugar donde ya viene un poco más industrializado el producto. Entonces, mira, sí les puedo comparar en lo que es también el presupuesto. Se puede manejar un presupuesto de alimentación y ese presupuesto va acorde a la comida. Si tú ves que estás comprando y es más caro, encarece el producto, se puede ver otras opciones. Ok, esta semana vamos a comer más veces tal producto como el pollo, que es un poquito más accesible, más barato claro, que comprar, por ejemplo, pavo, entonces vamos a dar la opción ya. Y una vez por semana comemos pavo, o una vez por semana comemos pescado, que tal vez pueda salirse del presupuesto. Como darse la libertad de jugar un poquito también con la variedad. Sí. Y eso va a contribuir también al presupuesto mensual de alimentación. Sí. O sea, y buscar lugares, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que busquen otros lugares que no sea el mismo del lugar donde compran. Los frutos secos. Es mucho más económico comprar los frutos secos en una bodega de secos, y eso sí puedes comprar en grande, o sea, por ejemplo, puedes comprar, si te va a durar mucho tiempo, y solo lo fraccionas, lo guardas por fracciones, y ya no compras 50 gramos, sino compras, por ejemplo, 500 gramos, y lo guardas, que te sale mucho más económico que comprar de poco a poco. Claro, ¿sí? Eso está genial, me encanta el que podamos también tener la flexibilidad como familia de ajustarnos y de darnos tal vez algunos antojos. Sí, que está bien, ¿no? De un salmón una vez, pues chévere, en vez del pollo. Entonces, súper, entonces vamos con organización, leer las etiquetas, leer los ingredientes. Entonces, el tip es, si tiene más de 3... Piénsalo dos veces. Mejor no, piénsalo dos veces. Sí, si tiene un ingrediente que no lo sepas pronunciar a la primera, piénsalo 2 veces. Los niños y los adultos. Los niños y los adultos. He visto algunos que no hay por dónde pronunciarlo. Sí. Súper bien. Sí, esa es muy buena recomendación. El semáforo es muy accesible el familiarizarte con eso, como tú dices. Yo lo leo y tengo pacientes que les digo, si dice alto en todo, suelte ese alimento. Claro. Algo puede estar alto. Puede ser que un día compro alto en grasa y está bien, no lo voy a utilizar todos los días. Pero tratemos sí de guiarnos con el semáforo nutricional y con la etiqueta nutricional, que es muy importante aprender a leerla. Eso creo que es súper importante para los papás, que podamos, en parte de nuestra educación es la alimentación, y es enseñarles a leer esas etiquetas, a que ellos desde chiquitos se familiaricen, siempre teniendo mucho cuidado en que su cabecita entienda que todo es permitido en las proporciones correctas. Perfecto. Para que ellos no crezcan de pronto con algún trauma con susto de que no quiero comer, tengo miedo a este alimento. Exacto. Esas son las nuevas generaciones también de pacientes que yo tengo. Ahora atiendo en mi consulta también los niños, las niñas, que saben a la perfección la etiqueta nutricional, pero falta ese clic que hacen los papás con la parte de enseñarle, de educarle a que está bien consumirlo, a no tenerle miedo a un alimento para decir, ay no, esto me hace daño, esto me sube de peso, esto es lo peor que dicen. No, familiarizarte y ser flexible en la alimentación. Y también tener el enfoque de que cualquier extremo está mal. No es que no consumas este alimento nunca, ni tampoco todos los días. Así es. Sino de poder tener como un balance en el tema nutricional. Creo que también va muy ligado, Misola, nuestra identidad en Jesús, nuestra identidad en Dios, también nos invita a que tengamos con nuestro cuerpo, con nuestro alimento, con lo que somos, poder honrar al Señor. Totalmente. Poder pensar en que, ok, voy a comerme esto, Dios estaría contento de que yo me pegara 3 hamburguesas cada día. Así es. Tal vez no. Totalmente. Seguramente disfrutaría mucho una hamburguesa, una salida con amigos el fin de semana, pero el resto de la semana puedo equilibrar un poquito más este tema. 100%. O sea, el equilibrio es una de las cosas más importantes de entender en la nutrición, porque siempre es como que
¿Cuál es el equilibrio? ¿Dónde llego al punto de equilibrio? Y es importante, mira, la alimentación siempre va a ir de la mano de la actividad física, ¿ya? Y del ejercicio físico. Una cosa es actividad es lo que yo hago durante el día, me muevo por acá, camino, subo, bajo, la oficina, tal. Y el ejercicio físico ya es realmente exigirle a mi cuerpo algo. Si hay un equilibrio entre mi alimentación, mi actividad y mi ejercicio, hay un poco más de flexibilidad para llegar a alimentos como estos que tú dices, darme un gustito un poco más. Ahora, es importante, y yo siempre digo, el alimentarse es un acto de amor. Y es un acto de amor propio, y en este caso es un acto de amor a Dios, porque sabemos que somos templo. Entonces, yo me puedo pensar 2 veces, le estoy llenando de químicos a mi organismo, probablemente me vaya a enfermar. ¿Y qué voy a decir? O sea, esa enfermedad sí fue como por no haber elegido bien los alimentos o de manera correcta. Por no amarme. Por no amarme. Entonces, la alimentación siempre es un acto de amor propio. Entonces, no puedo atacarme al quitarme los alimentos por completo. Y no puedo atacarme al darme también los alimentos que no debo consumir. Ajá, sí. Y algo muy importante en familia es que es el lenguaje que tú manejas. Mira, yo, como te digo, actualmente tengo algunas niñas que están en consulta porque las mamás las llevan o les acompañan o van las niñas a consulta y es el lenguaje que ellas repiten. Entonces, muchas de las niñas dicen como, es que mi mami dice que esto no es bueno porque me va a salir celulitis. Una niña de 8 años. Entonces, la alimentación va mucho de la mano del lenguaje familiar, o sea, del entorno familiar. Si yo me siento a la mesa y veo que este es un momento saludable para mí, y ahí viene un recuerdo de lo que me preguntabas tú. Mira, una característica de mi familia que es muy chévere y quienes nos visitan se dan cuenta es que nosotros acabamos de comer y podemos tranquilamente estar 1 hora y media sentados conversando. Porque la alimentación en mi familia siempre fue así. Fue un momento de encuentro, un momento de alegría, de algarabía, de mesa llena, de decir, ay, mami, traje a un amigo a comer, chévere, traje a mi amiga a comer, mi primo vino, mi amigo vino, y eso se convertía en un tiempo de valor. Porque definitivamente la experiencia de comer solo, de sentarte tú solo a comer, no es la misma experiencia de tener una mesa llena de personas que amas y donde se puede dar este entorno de conversación. De conversación. Por ejemplo, tú almuerzas con tus niñas, con tu esposo, con la familia, y se crea un ambiente divertido de contar lo que me pasó, de consejería incluso, que no es ese momento como de juzgar, sino es un momento de abrir tu corazón y el alimento se convierte en algo más nutritivo. Porque es algo súper interesante. Mira, nuestro estómago reacciona a un par craneal, el 10º par craneal, que maneja y sale desde nuestro cerebro. Entonces, todas las emociones que nosotros tenemos a nivel intestinal y a nivel estomacal está conectado con neuronas hacia lo que sentimos el momento de comer. Increíble. Entonces, es impresionante cómo todo está perfectamente hecho por el Señor. Entonces, si yo recuerdo que tenía un mal momento al comer, la comida se va a convertir en un momento mío, pero mejor no quiero comer. La comida es un enemigo para mí. No, ningún alimento es bueno. Vivo inflamada, vivo hinchada, vivo de malas, pero porque ese entorno también como familia debe convertirse en un acto de unidad el momento de servir los alimentos, no de como apura, come, sino de, a ver, vamos a sentarnos, hay reglas, no teléfonos. Eso estaba pensando. Que es súper importante. Que es súper importante porque, claro, la alimentación no es solamente sentarte a comer, sino la interacción y las distracciones fuera de lo que hay en la mesa no deberían estar. También creo que es un buen momento para poder hablar acerca de Dios, porque el tema de lo que Él creó a mí me impresiona mucho y yo me imagino un Dios creador como este árbol va a ser de manzanas y como Él se imaginó la manzana. El sabor, el color. O sea, yo digo que esta creatividad que tuvo nuestro Dios al darnos tantos alimentos es algo que podemos palpar al comer, al alimentarnos. Entonces, este espacio también en familia creo que sí tiene mucho que ver también con los límites y lo que nosotros en familia creamos para los hijos. Y esto de que estamos conectados con las emociones es algo completamente increíble. Y también el tema de somatizar, creo que ahí viene mucho también a esta relación que tú nos cuentas. Sí, mira, hay un estudio súper chévere en el que dice que si tú das gracias a los alimentos que te vas a servir antes de comer, tu proceso digestivo es mucho más fácil.
tienes una increíble. manera de que tus enzimas, que está la lipasa salival y la amilasa, funcionen mejor. Si tú agradeces de corazón antes y tienes este tiempo, este espacio de agradecerle a Dios por la comida, tú toleras mejor los alimentos. Hay un estudio comprobado de eso. ¿Por qué? Porque se activa tu par craneal, tu intestino está listo para recibir nutrientes, te nutres de mejor manera y el estómago procesa de mejor forma los alimentos. Entonces, está muy conectado en esta parte en la que el Señor dice, den gracias por todo. Entonces, tengo un alimento al frente mío, agradezco por lo que tengo. En vez de me quejo por lo que, ay, hoy no hubo jugo, hoy no hubo esto, hoy no. Claro. Entonces, eso ya influye en tu parte metabólica y hasta es mucho más fácil que tu proceso digestivo se cumple si tú das gracias antes de comer. Y pensando en el lenguaje que tú decías, se me viene ahorita a la mente, no sé si a ti te decían una frase cuando chiquita, que uno medio comía y como que dejaba la mitad del plato. Hay un niño en África que no tiene que muriéndose de comer hambre y usted no se come su comida. Claro, en algún momento yo, ay, está bien. Y ya como que comes de una mala gana horrible. Pero llevar en familia y especialmente a los niños a entender este propósito del amarte, del cuidar tu cuerpo y por esto tienes que alimentarte. No sé, de pronto ahí en la cantidad, como qué consejo nos puedes dar, porque creo que como mamás nuestra fijación es que dejen el plato limpio. Pero a veces no, o exageramos o tal vez damos muy poco en las cantidades y en cuanto exigir a los niños de lo que tienen que comer. ¿Qué consejos podrías darnos en esta área? A ver, es unos tips un poco prácticos. Utiliza tus manos. Tus manos van a ser una guía. Yo digo, todo está creado de la manera perfecta. En las porciones, en las manos, la mano de un niño va a ser muy diferente a la mano de un adulto. Entonces, tú puedes medir las porciones de tus niños dependiendo de sus manos. Siempre el puñito va a ser la cantidad de hidrato de carbono que debe haber en el plato. Entonces, mi puño no es el mismo, el hidrato de carbono en almidón. Puede ser arroz integral, puede ser choclo, puede ser habas, puede ser frijol, puede ser yuca, verde, toda esta parte que viene derivado de los almidones, ¿no? Ok, súper. Entonces, igual en el desayuno, por ejemplo, un puñito de fruta, que es un hidrato de carbono, un almidón, le puedes representar. Entonces, tal vez una niña de 5 años, su manito es de este porte chiquitita, entonces dices, no, media manzana está bien para ella. Pero un adulto, hombre, digamos, tiene una mano grande. Manzana grande. La manzana completa, exactamente. La porción de proteína va a ser siempre tu palma de la mano. Okay. Entonces tú dices, en el niñito, el huevito tiene el tamaño de lo que debería ser. En el adulto prácticamente es lo mismo. El pollo, la carne, el pescado, el filete de atún siempre se va a medir. Y los vegetales se mide por palmas. Entonces siempre en el plato 2 palmas, un puñito y la palma. Entonces, 2 palmas de vegetales, un puñito de proteína y una palma de proteína y un puñito de hidrato de carbono o almidón. Entonces, tú más o menos, si tú le pones a la niña o al niño el plato representado con tus manos y le exiges que coma todo eso, es imposible que su estómago recepte todo. Pero si le enseñas, por ejemplo, a ellos a medir con sus manitos y dices, no, 2, mi platito tiene 2, tiene una palmita y tiene un puñito, entonces me estoy acabando la comida que está para mí, o sea, la porción que es mía. Y anticipamos en su cabecita que ella entienda, ella o él entiendan que sus palmitas es justo la medida que ellos es. necesitan. Sí, porque muchas veces también les obligamos a comer la porción que nosotros creemos. Claro. No comes nada, pero esa es un poco más como didáctica la forma de trabajar con ellos e incluso con nosotros, o cuando les inviten a comer algo. Entonces, no sé, los abuelitos, y le dicen, come todo, los abuelitos, era sopa, segundo y jugo. Entonces tú dices, no, es que no me avanzo. Y está bien, porque el estómago de uno crece a medida de lo que uno va creciendo. Entonces, esta medida como que casera que se llama, nos ayuda un poco a entender la fruta siempre del puñito, de tu manito. Entonces, en las niñas, por ejemplo, lo que sea el puño, unas 3 frutillitas, para ella está bien. No es que no comen, es que están comiendo de acuerdo a su medida, ¿no? A lo que ellos necesitan. Realmente. Exactamente, sí. Y algo muy importante también, por ejemplo, en la nutrición, es permitir este espacio de descanso intestinal. Entonces, el estómago tiene que tener por lo menos unas 3 horas, de 2 a 3 horas de descanso. Por eso es importante, para que pueda digerir bien, que no les hagamos comer a cada rato. O sea, mira, este es un momento de comer. Terminamos de comer y en 2 horas puede ser una fracción.
aplica para todos en la familia. Así permitimos que el estómago utilice su jugo gástrico, utilice toda su parte metabólica y asimile los nutrientes. Porque yo te pregunto, por ejemplo, Mapis, ¿cuál crees que es el objetivo de comer? Ya hablando como de nuestro organismo. Que los órganos funcionen como tengan que funcionar. Exactamente. Como darle la gasolina a los órganos. Ajá. Entonces, si yo le doy gasolina, pero le estoy interrumpiendo a cada rato, no va a poder asimilar eso. Entonces, si yo como y tengo mis 2 horas de descanso, hablando de la parte digestiva, entonces va a haber un muy buen proceso de nutrición, muy buen proceso de alimentación y de nutrición. Y de nutrición. También a veces en algunas personas e incluso también en niños pasa que no alcanzan esas 2 horas de reposo, de descanso, porque también se asocia con ansiedad. Entonces, estoy ansioso, quiero comer. Estoy aburrido, quiero comer. No entiendo muy bien qué es lo que me pasa, quiero comer. Entonces, este también es un tema, lo que hablamos, que la alimentación no es solamente la comida, sino viene obviamente mucho más de lo que nosotros sentimos. Así es. ¿Cómo podríamos controlar un poco o ayudar de pronto a nuestra familia, en el caso de que sean los niños o algún familiar, a que la comida no se vuelva un resultado de la ansiedad que tengo? Ahí es súper importante, y la alimentación, mira, siempre va acompañado del ejercicio. A más ejercicio, menor punto elevado de ansiedad. Y eso es comprobado científicamente. O sea, las personas que han pasado por procesos de depresión, de ansiedad diagnosticado, empiezan a hacer ejercicio y los niveles de ansiedad se van controlando, ¿sí? Porque hay un tema ahí, que nuestro cerebro funciona de una manera emocional. O sea, nuestro cerebro es muy emocional. Entonces, nuestro estómago es muy emocional también. Entonces, una buena recomendación alimentaria ahí es que tu primera comida sea alta en fibra. Okay. Por ejemplo, tú puedes incluir, como yo le digo, conviértele siempre un alimento en un superalimento. En la mañana tú puedes añadir semillas de chía tostadas, semillas de linaza tostadas, semillas de ajonjolí tostado al huevo. Le haces al aguacate, a alguna grasa saludable. Y justo esa grasa saludable que va a ser y va a tener una acción sobre tu nivel de cortisol. Sí, el cortisol es elevado, el cortisol tenemos esa desesperación, esa ansiedad. Entonces, si tú haces un superalimento, le pones fibra a tu desayuno, más allá una cucharadita de cualquiera de estas fibras, o una fibra que puede ser derivado de alguna alga también, que es muy bueno, va a ayudar a que tu estómago durante el día no lance esos picos de ansiedad. ¿Sí? Y la glucosa también. Mira, estoy leyendo un libro que se llama La Revolución de la Glucosa y que ha venido realmente a revolucionarme la parte de alimentación, en donde te habla que el orden de cómo comes cómo tienes tu comida, cómo te llevas al organismo la comida, influye totalmente en tus picos de glucosa, en tus niveles de ansiedad y saciedad. Wow, qué interesante. Entonces, alguien que tenga mucha ansiedad, por ejemplo, si le haces comer primero alimentos ricos en fibra, después los alimentos ricos en proteína y al final el carbohidrato, el almidón, incluso la fruta al final, ¿no? Hace que tú mantengas niveles emocionales estables y niveles de glucosa estable. A más glucosa, más ansiedad. Siempre, esa es una regla. A más productos con químicos, más ansiedad. Y a la final, cuando estás ansiosa, no quieres una lechuga. Exacto. Quieres una dona, ojalá con helado y ojalá con unas papas fritas. Así es, sí. No está mal a veces darse también, como te digo, esta flexibilidad de que si estás muy triste, digamos, pero yo siempre le recomiendo que si te vas a comer un chocolate triste, cómete el chocolate triste con alguien. O sea, está bien. Porque ayuda a que tu cerebro y tu mente también no se concentren en el azúcar, sino que tú puedas desahogar, y tal vez ese cafecito con postre con alguien se convirtió en un tiempo de desahogo, que era realmente lo que necesitabas, no como tal el azúcar. No, el chocolate no va a ser el desahogo, sino más bien que tú saques el tiempo. Está increíble, mi Sol. Y para ir cerrando, creo que hay algo que tenemos que tener súper presente en todo momento en nuestra alimentación, y es el versículo, la palabra nos dice: todo lo que hagan, cuando coman o cuando beban, háganlo como para el Señor. Entonces creo que ese puede ser también otro de los tips que nos estás dando, y es hacerlo como para el Señor. Nos mencionaste qué comía Jesús, y yo nunca me he detenido como a pensar
cuál era su alimentación, qué era lo que él tenía a la mano. Y ahora que nos lo recuerdas, es interesante que podamos nosotros de pronto, incluso en familia, hacer un estudio de qué era lo que comía Jesús, qué interesante esto, y poder nosotros buscar en nuestro entorno qué de eso puede venir y puede complementar lo que tenemos actualmente. Así es, hay un libro que se llama tal cual, ¿qué comía Jesús? Lo voy a encontrar y yo lo estaba revisando un poco y me llama mucho la atención porque, bueno, el tiempo era diferente, la cultura era diferente, es diferente a la nuestra, Claro. pero los alimentos siempre van a tener las características de ser, los alimentos naturales van a tener esta característica de nutrirte, ¿sí? Entonces, a mí me encanta este versículo que lo comentaste, es todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. O sea, cómo nos alimentamos, cómo elegimos, qué tiempo le estamos dando a eso, qué tiempo estamos dando a organizarnos. Y si, por ejemplo, nos vamos a hacer compras y ponemos alabanza y ponemos música bonita y compartimos ese tiempo, incluso a veces yo hago compras, me ha tocado hacer sola y digo, voy a tomar este tiempo como para compartir Dios y yo. Y voy a ir conversando con el Señor y voy a decir, no, Diosito, no has de haber comido tú el cereal súper de chocolate con extra grasa. Y digo, no, mejor una avenita. Tal vez como eso que te le gustaba. servimos una cena al Señor y Él se va a Sí, sentar y va a decir, uy, esto está como extra Sí, caramelo. sí, exacto. Entonces, ir eligiendo estos alimentos naturales, ir eligiendo siempre los alimentos que son como, que tienen más fibra, leer un poco más sobre la nutrición. Yo les digo, siempre si aprendes algo, si tu nutricionista o un médico que sabe de alimentación te enseña algo, compártelo. Claro. Porque no muchos van a saber esa información y está plagado el internet de datos que Más son, bien te que llega no son. información que Sí, ni que tú sabes. dices, esto nunca más voy a comer o voy a hacer tal cosa o voy a mezclar esto con esto. Entonces, pero siempre también tratar de educarte. La educación nutricional es básica para hacer buenas elecciones. Entonces, pero la alimentación natural es tu mejor aliado. Los alimentos ricos en fibra, las frutas, los vegetales, la carne, la proteína, el orden como los como, siempre va a ser muy bueno. Muchas gracias, Sol, por este tiempo. Gracias por tus consejos. Me encanta que son súper prácticos y que es algo aterrizado y que no se ve como algo tan lejano que a veces es tan difícil como tener una alimentación saludable, pero definitivamente con la organización, con la planeación y con lo que tú mencionas de que es un acto de amor propio, creo que eso es algo que debemos realmente como adaptar en nuestro corazón, en nuestra mente y enseñar también en nuestras familias. Así que muchas gracias por este tiempo. No, más bien a ti, Mapis, y a todo el equipo, muchísimas gracias, porque a veces este tema es un poco lejano, pero si lo aterrizamos al amor propio y al amor de Dios en nosotros, las respuestas van a ser más fáciles de las que nos imaginas. Así que muchísimas gracias por este espacio, qué bendición también poder compartir y que sigamos aprendiendo mutuamente. Así es, y Gracias. gracias a ustedes por estar con nosotras, gracias por quedarse hasta este momento. Recuerden enviar este contenido si tienen alguna familia que de pronto está luchando con las loncheras de los niños todos los días y no saben qué hacer, o alguien que crean que le puede interesar este contenido, compartan y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. 1, 2, 3.